Muy buenos días a todas y a todos, señora magistrada, señor magistrado. Damos inicio a la sesión de pleno no presencial del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Por favor, señor secretario, proceda a verificar e informar a esta presidencia si existe quórum legal para la realización de la presente sesión a través de la plataforma electrónica Zoom. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado. Le informo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 220, fracción primera, 221, fracciones primera y tercera, y 223, fracciones primera, segunda y tercera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, el Acuerdo General de Pleno de fecha 14 de abril del año en curso, la señora magistrada y los señores magistrados que integran el Pleno se encuentran visibles y conectados a la plataforma Zoom, a la que fueron previamente convocados, por lo que existe quórum legal para la realización de la presente sesión de pleno. Muchas gracias, señor secretario. Existiendo un quórum legal, se declara el inicio formal de la presente sesión no presencial. Por favor, proceda, señor secretario, a dar cuenta de los asuntos a tratar en esta sesión de pleno. Claro que sí, magistrado presidente. Le informo que en la presente sesión no presencial se atenderán dos asuntos correspondientes a un juicio ciudadano y un recurso de apelación con las claves de identificación JDC diagonal 062 diagonal 2020 y RAP diagonal 006 diagonal 2020, cuyos nombres de los actores y autoridades señaladas como responsables se encuentran precisados en la convocatoria fijada en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrado presidente. Muchas gracias, señor secretario. En atención al ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, le solicito atentamente al licenciado Eric Alejandro Villanueva Ramírez, secretario auxiliar de Estudio y Cuenta, abrir su micrófono y dar cuenta con el proyecto de resolución del expediente JDC 062 de esta anualidad, que fuera turnado para su resolución a la ponencia de la señora magistrada Claudia Carrillo Gasca. Con su autorización, magistrado presidente, señor y señor magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio ciudadano identificado con el número de expediente JDC diagonal 062 diagonal 2020 promovido por el ciudadano Leobardo Rojas López. Cabe señalarse que ante la necesidad de resolver en definitiva, sin dilación alguna, sobre la posible vulneración al actor de sus derechos políticos electorales en su vertiente de ejercicio del cargo para el cual fue electo, así como para dotar de certeza sobre quiénes serán las autoridades partidistas que tendrán bajo su responsabilidad la toma de decisiones con respecto al próximo proceso electoral local, con fundamento en el artículo, este tribunal entra en plenitud de jurisdicción a resolver el asunto de fondo del presente expediente. El actor manifiesta con motivos de agravio el hecho de que la Dirección Nacional Ejecutiva no se pronunciara sobre el fondo del asunto planteado, consistente en la omisión en 3 ocasiones de llevar a cabo la sesión de instalación del Consejo Estatal del PRD Quintana Roo. Y B, la indebida fundamentación del acuerdo 20 diagonal PRD diagonal DN diagonal 2020, por medio del cual nombran un delegado político en el Estado, mismos que son atendidos en su conjunto. En el proyecto se propone declarar fundados los motivos de agravio en atención a los razonamientos siguientes. En las constancias que obran en autos del presente expediente, se puede advertir que el motivo por el cual la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD determinó no llevar a cabo la sesión de instalación del Consejo Estatal del PRD Quintana Roo fue por motivos técnicos al presentarse fallas en las plataformas tecnológicas señaladas. Sin embargo, el PRD hasta la presente fecha continúa llevando a cabo actividades partidistas en la modalidad virtual a través de videoconferencias, así como también de carácter presencial y que son transmitidas a través de sus redes sociales oficiales. Por lo tanto, se estima injustificado el argumento de la autoridad responsable de que la falla por 3 ocasiones en una misma plataforma es suficiente para omitir la realización de la sesión de instalación del Consejo Estatal del PRD Quintana Roo. Máxime, cuando el PRD dispone de los elementos tecnológicos para llevar a cabo las intervenciones necesarias y por disposición legal establecida en el artículo 25 de sus órganos estatutarios. Asimismo, derivado de la omisión de instalar al Consejo Estatal, la Dirección Nacional Ejecutiva en el Acuerdo 20 diagonal PRD diagonal DN diagonal 2020 determinó que al no haberse elegido al presidente del Comité Ejecutivo Estatal
Continúo. Asimismo, derivado de la omisión de instalar el Consejo Estatal, la Dirección Nacional Ejecutiva del Acuerdo 20, /PRD, /DN, /2020, determinó que al no haberse elegido el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Dirección Estatal Ejecutiva, se veía la necesidad de nombrar un delegado político. Sin embargo, se advierte que dicha situación ha sido provocada por la misma Dirección Nacional Ejecutiva al omitir convocar a sesión de instalación del citado Consejo Estatal. Pues si en Quintana Roo la Dirección Estatal Ejecutiva ha sido omisa en el ejercicio de sus atribuciones, tal como lo señala el Estatuto, se debe efectivamente a una omisión provocada por la propia Dirección Nacional Ejecutiva del PRD al no instalarse el Consejo Estatal en alguna de las fechas establecidas para tal efecto. Por lo que, al ser un acto provocada por la misma Dirección Nacional Ejecutiva, resulta aplicable el resulta ser la única responsable, ha ocasionado afectación al derecho político electoral en su vertiente de acceso al cargo del actor y del resto de los integrantes del Consejo Estatal electo del PRD en Quintana Roo. Aunado a que al no haberse tomado la protesta del cargo a los consejeros estatales, consecuentemente también se vio afectada la debida elección, integración y funcionamiento del resto de sus órganos de representación y dirección necesarios para la correcta operatividad del PRD Quintana Roo. Tan es así que la propia Dirección Nacional Ejecutiva determinó nombrar un delegado político para hacer frente al próximo proceso electoral local. Por lo que al disponer de un Consejo Estatal electo, el cual únicamente requiere de que la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD lleve a cabo la sesión de instalación y les tome la protesta correspondiente para estar estos en aptitud de desahogar el orden del día correspondiente y llevar a cabo la elección y toma de protesta de su mesa directiva, de la Presidencia y Secretaría General de la Dirección Estatal Ejecutiva, así como de quienes integran las secretarías de la Dirección Estatal Ejecutiva, y por último la elección de su Consejo Nacional. En el proyecto se propone revocar la resolución emitida por el órgano de justicia intrapartidaria del PRD, recaída en el expediente QE/QROO/1773/2020, de fecha 16 de noviembre. B. Revocar el acuerdo 20, /PRD/DN, /2020 de la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD, por el cual se nombra delegado político en el estado de Quintana Roo. Y C. Ordenar a la Dirección Nacional Electoral del PRD para que en el plazo de 5 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución lleve a cabo la sesión de instalación del Consejo Estatal del PRD en Quintana Roo, les tome de la protesta correspondiente y se desahogue el orden del día previamente establecido. Es la cuenta, magistrado presidente y señor magistrado. Gracias, señor secretario auxiliar de acuerdos. Queda a consideración de la señora magistrada y el señor magistrado del proyecto de cuenta. Por si desean hacer uso de la voz o hacer alguna observación, que por favor lo manifiesten. Buenos días. Si me permite, magistrado presidente, señor magistrado. Adelante, señor magistrado. Antes de abordar en el tema, quiero felicitar con mucho gusto a mi compañero y amigo Sergio Avilés de Menegui como nuevo integrante de este honorable pleno. Su inclusión, sin duda, fortalecerá al Tribunal Electoral de Quintana Roo en la consolidación de la democracia, en la impartición de justicia dentro y fuera de cada proceso electoral venidero. Bienvenido seas, señor magistrado. Ahora bien, el proyecto que se pone a consideración a este pleno parte del análisis del escrito de demanda. Se advierte que las pretensiones del actor, Leobardo Rojas, consisten en que se ordena a la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD convocar a sesión de instalación del Consejo Estatal del PRD en Quintana Roo, con el desahogo del día previamente establecido, así como que se revoque el acuerdo 20 PRD-DNE 2020, mediante el cual se nombra a un delegado político del PRD en el estado de Quintana Roo y se emita un nuevo acuerdo fundado y motivado en las disposiciones y normativas actualizadas. De ahí que los motivos de agravio que hace valer el actor consisten básicamente
en la omisión de la Dirección Nacional Ejecutiva en 3 ocasiones de llevar a cabo en las fechas y horas establecidas la sesión de instalación del Consejo Estatal del PRD en Quintana Roo y la celebración de los actos de la instalación que esto conlleva. La variación de la litis con respecto al nombramiento del delegado, ya que alega el actor que la autoridad responsable afirmó sin sentido que esto solamente tiene facultades de coadyuvancia, cuando lo que está reclamando es que hubiera emitido dicho nombramiento sin que hubiera el procedimiento debido de conformidad con los estatutos y el manual de funciones por las y los comisionados políticos con facultades ejecutivas. Es así como se advierte en los hechos narrados, en la parte de los antecedentes del proyecto, el desarrollo de una cadena impugnativa que el actor ha desplegado, lo cual lleva prácticamente 4 meses impugnando, cuya similitud se observa que en todos los medios de impugnación se han mantenido los mismos motivos de agravio, es decir, la omisión de las respectivas autoridades responsables en sus momentos de convocar a sesión de instalación del Consejo Estatal del PRD en Quintana Roo y la indebida asignación de funciones de presidente otorgadas a un delegado político para el Estado de Quintana Roo nombrado por la Dirección Nacional Ejecutiva como consecuencia de no haberse instalado el Consejo Estatal del PRD en Quintana Roo. Ante tal circunstancia, también es de advertirse la constante negativa de las autoridades responsables en turno, los cuales no manifiestan que existe impedimento legal o normativa alguno que impida que las y los consejeros estatales electos sesionen para la instalación del Consejo Estatal, pues como se advierte, el actor acreditó que tiene reconocida la personalidad del consejero estatal, tal y como se observa en los informes circunstanciados rendidos por las propias autoridades señaladas como responsables, las cuales tampoco señalan algún impedimento de los integrantes de la planilla de ahí que se propone este pleno ordenar a la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD para que emita la convocatoria correspondiente para la sesión de instalación del primer pleno ordinario del 9º Consejo Estatal del PRD en Quintana Roo. Lo anterior en apego a la normativa partidaria y a lo establecido en la Constitución Federal, que ha determinado que se reconozca a toda persona el goce y ejercicio de sus derechos humanos, estableciendo como obligación que toda autoridad en el ámbito de su competencia interprete de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas y dando la protección más amplia, es decir, en el ámbito de sus competencias, resolver, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que si bien la Dirección Estatal Ejecutiva ha sido omisa en el ejercicio de sus atribuciones, tal y como lo señalan sus propios estatutos, se debe efectivamente a una omisión provocada por la propia Dirección Nacional Ejecutiva del PRD, al no instalarse el Consejo Estatal en alguna de las fechas establecidas para tal efecto. Por lo que al ser un acto provocado por la misma Dirección Nacional Ejecutiva, resulta aplicable el principio general del derecho que refiere que nadie puede beneficiarse de su propio dolo o beneficiarse de su propia negligencia, el cual ha sido ampliamente reconocido en materia electoral. Por lo tanto, la omisión cometida por la Dirección Ejecutiva Nacional del PRD, del cual resulta ser la única responsable, ha ocasionado afectación al derecho político electoral en su vertiente de acceso al cargo del actor y del resto de las y los integrantes del Consejo Estatal del PRD en Quintana Roo, lo que en consecuencia de los actos propios de los órganos estatales del propio partido. Es por las consideraciones vertidas en lo toral que se propone a este pleno determinar, ordenar a la Dirección Nacional Ejecutiva convocar a la sesión de instalación del Consejo Estatal del PRD en Quintana Roo, cuyos efectos están precisados en el proyecto en el plazo de 5 días hábiles a partir de la presente notificación, si es que se aprueba por este pleno. Es de observarse que ha sido doloso por parte de esta dirección el no llevar a cabo esta sesión de instalación en las fechas precisadas. También es de observarse que el propio PRD ha publicado en páginas oficiales que han realizado actividades presenciales e incluso también por las vías tecnológicas. Por lo tanto, también es de conocimiento de esta autoridad que no existe ningún impedimento para llevar a cabo esta sesión de instalación e incluso de forma presencial, tal y como han llevado a cabo sus actividades. Es cuanto. Bien.
Señor magistrado, adelante, tiene usted el uso de la voz. Muy buenos días. Antes que nada, agradezco, señora magistrada, su estima, cariño y acompañamiento y los parabienes hacia mi persona. Agradezco de todo corazón sus palabras. Como usted sabe, la integridad electoral siempre nos ha acompañado. Muchas gracias. Es un paréntesis. Por otro lado, muy buenos días a todas y a todos que nos acompañan en esta sesión pública de pleno. Yo únicamente, para adelantarles que acompañaré en todo el sentido del proyecto que propone la consideración de la magistrada, pues considero se ha realizado un análisis exhaustivo e impecable en cada una de las expresiones de agravio realizadas por el justiciable. Por lo tanto, magistrada, felicitaciones por este gran trabajo en equipo que ha realizado con su ponencia. Sin duda, este asunto que hoy se analiza, o más bien se pone en estado de resolución, garantiza la tutela efectiva a la causa que aquejaba al justiciable de manera efectiva. Y con total congruencia, como ha sido abordado en la cuenta, usted ha garantizado en este momento la progresividad y la democracia en todo momento. Muchas gracias. Por otro lado, asimismo, y sin más consideraciones y en atención que nos encontramos en una sesión pública, me permito informarles, la ciudadanía, en fecha 16 de los presentes, he puesto conjuntamente con la magistrada de sesión privada la modificación al calendario de labores y por lo tanto ha sido aprobado por mayoría dejar sin efecto la suspensión de términos y plazos que había sido avalado en todo momento, que había sido avalado en la integración anterior. Es decir, a partir de hoy, este órgano jurisdiccional vigilará en todo momento el acceso efectivo a la justicia. Se tomarán las medidas necesarias para salvaguardar la tutela efectiva de cada justiciable en la entidad. Habrá un tribunal de Quintana Roo, ciudadanía, la justicia electoral no descansará y tutelará efectivamente el acceso hacia. Es cuanto, pares, señor secretario y ciudadanía que nos acompaña por el momento. Muy bien, yo también, señora magistrada, felicito y adelanto mi acompañamiento al extraordinario proyecto que hoy nos da cuenta. Y en efecto, como señala el señor magistrado, no por mayoría, por unanimidad de votos en una sesión administrativa, acordamos el que no se suspendan los plazos y términos jurisdiccionales en el término vacacional, justamente para que la tutela y la jurisdicción efectiva esté abierta en todo momento para toda la ciudadanía. Si no hay más observaciones, señora magistrada, señor magistrado, adelante, señor magistrado. Perdón, efectivamente, una disculpa, pasé desapercibido el sentido de su voto en la sesión privada, efectivamente fue por mayoría. Gracias, es cuanto. Por mayoría. Por unanimidad, perdón, es que todavía no tengo el acta, señor magistrado. Hoy mismo la tendremos en lista y también haremos la notificación a la ciudadanía y a nuestros compañeros del Pleno. Pero, pues bueno, en el caso que hoy nos ocupa, si ya no hay más intervenciones respecto al proyecto, le ruego, señor secretario general, tome usted la votación respectiva. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Avilés de Menegui. Totalmente de acuerdo con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Víctor Benavides Vivas Vivas. Con la cuenta, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia a cargo de la magistrada Claudia Carrillo Gasca ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Vista la aprobación del proyecto, se resuelve lo siguiente. Primero, se declaran fundados los agravios planteados en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, identificado con la clave JDC, diagonal 062, diagonal 2020, promovido por el ciudadano Leobardo Rojas López, por las razones que se exponen en la presente resolución. Segundo, se revoca la resolución emitida por el órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática,
recaída en el expediente QE/QROO, diagonal 1773, diagonal 2020, de fecha 16 de noviembre de 2020. Tercero, se revoca el acuerdo 20, diagonal PRD, diagonal DNE, diagonal 2020, de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, de fecha 24 de septiembre del año en curso, por el cual se nombra delegado político en el estado de Quintana Roo. Cuarto, se ordena a la Dirección Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente resolución, lleve a cabo la sesión de instalación del Consejo Estatal del PRD en Quintana Roo, les tome la protesta correspondiente y se desahogue el orden del día previamente establecido. Quinto, se ordena a la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática que dentro del plazo de 24 horas posteriores a la celebración de la sesión de instalación del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Quintana Roo, informe a este tribunal el cumplimiento al ordenado en la presente resolución. Continuando con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente a la licenciada Estefanía Carolina Caballero Vanegas, secretaria auxiliar de Estudio y Cuenta, abrir su micrófono y dar cuenta con el proyecto de resolución del expediente RAP 006, diagonal 2020, que fuera turnado para su resolución a la ponencia del señor magistrado Sergio Avilés de Menegui. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado y magistrada. A continuación, se pone a su consideración el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 6 del presente año, promovido por Raúl Fernández León en contra de la resolución IECRO/CG-R 24-2020, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante la cual se determina respecto del procedimiento ordinario sancionador registrado bajo el número IECRO/POS, diagonal 17, diagonal 19, y su acumulado IECRO/POS 1, diagonal 2020. La pretensión del actor radica esencialmente en que se revoque la resolución impugnada, ya que considera que la autoridad señalada como responsable realizó una incorrecta fundamentación, motivación y adminiculación de las probanzas, así como la falta de agotamiento del principio de exhaustividad en la resolución impugnada. En razón de lo anterior, el actor hace valer los siguientes motivos de agravio. 1. La incorrecta valoración y adminiculación de las probanzas, pues aduce que las mismas no fueron valoradas de forma idónea. 2. La resolución que ahora impugna carece de una correcta fundamentación y motivación, toda vez que la misma no se encuentra fundada en una adecuada valoración e interpretación probatoria. 3. La autoridad responsable omitió el principio de exhaustividad en las diligencias e investigaciones realizadas por esta, a fin de contar con mayores elementos para emitir la resolución impugnada. De esa manera, en el proyecto, la ponencia propone declarar infundados los motivos de agravio de acuerdo a lo siguiente. Por cuanto el primer agravio hecho valer, se tiene que, contrario a lo que aduce el actor, la responsable en un primer momento realizó un análisis de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que sucedieron los hechos denunciados con la finalidad de determinar si se actualizaba alguna infracción a la normativa electoral, de donde se pudo corroborar que de las investigaciones realizadas por el Instituto, la responsable consideró no tener por acreditados actos considerados por el promovente contrarios a la normativa electoral. Lo anterior es así porque si bien es cierto que la autoridad responsable tuvo por acreditada la existencia de 4 espectaculares de los 5 que fueron materia de denuncia, tal y como puede apreciarse en las actas de inspección ocular de fecha 5 de diciembre, y que dichos espectaculares fueron debidamente concatenados con la certificación del disco compacto realizado por el Instituto, no menos cierto es que no se acreditó la existencia de la violación denunciada. Aunado a lo anterior, se pudo constatar que la autoridad no solo atendió y valoró las pruebas que fueron aportadas por las partes, sino también realizó una valoración exhaustiva de las probanzas que surgieron con motivo de las investigaciones.
por lo que en el caso en concreto, la propaganda denunciada en las quejas que motivaron la resolución que hoy se impugna no generaron vulneración al principio de imparcialidad, porque no inciden en ningún proceso electoral con la finalidad de influir en la contienda electoral, ni mucho menos para influir en la equidad. De ahí que se considere que la determinación y valoración realizada al caudal probatorio por la responsable se encuentra ajustado a derecho, toda vez que no se acreditó el uso indebido de recursos públicos por parte de la senadora denunciada. Por cuanto al segundo agravio, la ponencia propone declararlo infundado, toda vez que la resolución emitida por la autoridad responsable se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que del estudio de las pruebas aportadas por el quejoso, así como de lo recabada por la autoridad instructora, no existen pruebas o indicios respecto de los hechos denunciados que adviertan de forma evidente alguna violación a la normativa electoral, ya que tal y como se pudo corroborar con la inspección ocular de las pruebas que fueron aportadas y que obran en el expediente de mérito, no se pudo acreditar los supuestos denunciados para actualizar alguna vulneración a la normativa electoral. Ahora bien, por cuanto al último agravio relativo al agotamiento del principio de exhaustividad, la ponencia propone declararlo infundado, ya que contrario a lo aseverado por el quejoso, se observó que la Dirección Jurídica del Instituto ordenó realizar diversas diligencias de investigación con la finalidad de allegarse de los elementos suficientes para llegar a la determinación de admitir o desechar la queja relativa al POS. Entre dichas diligencias se encuentran las actas circunstanciadas levantadas con motivo de las inspecciones oculares llevadas a cabo en los lugares en los que ha dicho el quejoso se cometieron las infracciones denunciadas, así como también las actas circunstanciadas levantadas con motivos de las certificaciones del contenido de los dispositivos USB, las diligencias de investigación, entre otros. De igual manera, la ponencia realizó una revisión exhaustiva de las constancias que integran el expediente y se pudo observar que la responsable valoró y concatenó todos los medios probatorios de los que disponía. Sin embargo, el actor en uso de sus garantías procesales no logró desvirtuar bajo ninguna circunstancia los hechos que conllevaron al resultado de la resolución impugnada. De ahí lo infundado de los agravios hechos valer. Por lo que de todo lo anteriormente expuesto es que la ponencia propone confirmar la resolución IECRO-R-024-2020, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. Es la cuenta, magistrados y magistrada. Muchas gracias, señorita secretaria auxiliar. De acuerdo, queda a consideración de la señora magistrada y el señor magistrado el proyecto de cuenta por si desean hacer observaciones. Adelante, señor magistrado. En este proyecto que se pone a consideración, pues de la misma manera no hay necesidad de adelantar el sentido de mi voto, pero sí agradecer el trabajo conjunto de la ponencia en este asunto tomado el día lunes y que hoy se encuentra en su venia para su resolución. La extraordinaria cuenta que nos ha dado la señorita licenciada Caballero Vanegas, el estudio analítico que ha realizado la señora licenciada Olivo Gómez, han permitido encontrarnos hoy en actitud de hacerles esta presente propuesta. Sin duda, la exhaustividad será un principio que observaremos en todo momento desde esta magistratura. Como adelanto, en la cuenta se pone a consideración el presente proyecto de sentencia desde la integridad del análisis de cada una de las consideraciones realizadas desde la autoridad responsable, la tercera interesada y el impugnante, desestimando desde el primer momento las causales de improcedencia hechas valer por las partes, derivando del derecho incompatible de la pretensión del actor. Asimismo, se pone a consideración declarar infundados los 3 agravios esgrimidos por el actor en la presente causa y que fueron dados cuentas con antelación, a efecto de confirmar la resolución YECRO CG diagonal R 024-2020, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante el cual determina respecto al procedimiento ordinario sancionador registrado bajo el número YECRO POS 07 y 2019 y su acumulado YECRO POS 01 2020 de fecha 30 de noviembre del año en curso. Por lo anterior,
Quedo a su disposición si alguno de mis pares considera enriquecer lo propuesto o bien realizar un debate respetuoso abonando siempre a la democracia. Magistrada, magistrado, ¿alguna observación a la propuesta puesta a consideración de este pleno? Pregunto. Señora magistrada, ¿desea hacer el uso de la voz? Totalmente de acuerdo con el proyecto. Definitivamente es un proyecto exhaustivo y ahí se analiza que no se da ninguno de los tres, bueno, los elementos subjetivos de los agravios, de los puntos de agravios que hace valer el actor. Acompaño el proyecto. Muchas gracias, señora magistrada. Entonces, si no hay más observaciones, proceda, por favor, señor secretario, a tomar la votación respectiva. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. A favor de la propuesta. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Avilés de Menegui. Totalmente a favor de la propuesta. Perdón, magistrado presidente Víctor Benavides Vivas Vivas. A favor también de la cuenta, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia a cargo del magistrado Sergio Avilés de Menegui ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Vista la aprobación del proyecto, se resuelve lo siguiente. Único, se confirma la resolución YECRO/R-R-024-2020, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante la cual se determina respecto del procedimiento ordinario sancionador registrado bajo el número YECRO/POS/017/19 y su acumulado YECRO/POS/001/2020 de fecha 30 de noviembre del año en curso. Señor secretario general de acuerdos, en atención al ordenado en los asuntos atendidos en la presente sesión de pleno, con copia certificada de la sentencia, proceda por favor a verificar se realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley y publíquese en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional en observancia a los artículos 1, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Y siendo que son todos los asuntos por desahogar, se declara clausurada la presente sesión de pleno no presencial, siendo las 10:37 del día en que se inicia. Señora magistrada, señor magistrado, señor secretario y público que amablemente nos acompañó, muchísimas gracias y que tengan un extraordinario día.